tienen las copias, ¿no? Unas copias, bueno, unas notas, donde explico, ah, ya está en la grabación, gracias, Sergio. Unas notas que estuvimos discutiendo, precisamente que les van a ayudar a verificar los supuestos que hemos venido manejando en nuestro modelo lineal. Estuvimos hablando de la multicolinealidad, ¿no? De revisar nuestra matriz de diseño. Me acuerdo que eso sí lo tocamos, ¿no? De revisar que nuestra matriz de diseño no venga mal. Estoy compartiendo mi pantalla, no sé si se vea. Me dicen, por favor, si se ve o no. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Todo esto de la multicolonialidad ya lo estuvimos trabajando, vimos algo de los BIF, o factor de inflación de la varianza, que nos van a ayudar a identificar si alguna columna es una combinación lineal de las restantes. Esto es muy importante porque en términos numéricos es importante que nosotros podamos tener, invertir la matriz X transpuesta a X, ¿se acuerdan? Es parte fundamental de nuestra teoría y para eso requeríamos que nuestros datos, nuestra matriz diseño no tuviera ese problema en las columnas. Habíamos dicho que podríamos identificar esas observaciones, bueno, más bien dicho, este problema a partir de los BIF, ¿no? Y aquí viene el código de cómo calcularlos en R. Otro problema al que nos enfrentamos es tener observaciones fuera de nuestra zona de muestreo, ¿verdad? Y eso es muy común en las matrices de diseños. En la matriz diseño se supone que se recolecta información y a veces esa información viene con errores de dedo o errores de campo, ¿no? Que alguien capturó mal un dato y eso puede llegar a ocasionar problemas importantes en nuestro modelo. Entonces, tenemos técnicas que nos ayudan a identificar si tenemos observaciones influyentes o fuera de la zona de muestreo, así también se les conoce, ¿no? Puntos en donde seguramente por ahí hay un error de captura. Estábamos hablando de que una forma de identificarlos es a través de la matriz sombrero, sacar la traza de la matriz sombrero. Esas observaciones que están en la diagonal de la matriz sombrero nos van a ayudar a identificar si una observación se está alejando de los puntos de muestreo. Y habíamos dicho que si el valor de la diagonal HII es muy alto, significa que ese punto está muy alejado de la zona de muestreo. Me están pidiendo que haga un zoom. Vamos a hacer un zoom, claro que sí. Em, Este, entonces, es una forma de identificar cuando tenemos un punto que se está alejando de los demás puntos, que esa es la idea. Entonces, aquí la idea es sacar la matriz sombrero, ver su diagonal, y si algún elemento de la diagonal es más grande que 2P entre N, eso porque la suma de la diagonal siempre tiene que ser P, ¿verdad? Eso lo sabemos porque la matriz diseño, la matriz H, su traza siempre es P, porque su traza es su rango, puesto que H es idempotente. Entonces, la suma de la diagonal siempre nos tiene que dar P. Entonces, lo ideal es que cada uno de los H y I valga P entre N. Entonces, un criterio para identificar si un punto ya se está alejando de la zona de muestreo es cuando está dos veces lo esperado. Por eso es 2 por P entre N. Para identificar si tenemos algún tipo de problema o algún punto que deberíamos de revisar qué está pasando con ese punto. Entonces, aquí viene el código de cómo hacerlo. Aquí están las observaciones, la matriz H o leverage también le llaman, la diagonal de la matriz sombrero. Aquí tenemos nuestras observaciones y entonces cuando nosotros tenemos una diagonal muy alta, por ejemplo la observación 22 y la observación 9, se están alejando del punto de corte esperado que es 2P entre N. Y entonces en este caso lo que nos dice este análisis es que deberíamos de revisar la observación 22 y la observación 9 puesto que se están alejando de la zona de donde se hizo el muestreo de los datos. Entonces eso es importante, pues como les digo, ¿no? Porque pueden influir mucho en nuestro modelo este tipo de observaciones que se alejan demasiado de la zona de donde yo tengo mi muestra, puede llegar a ocasionar que el modelo se cambie o cambie drásticamente en cuanto a sus ajustes. Entonces, por eso es importante identificarlos y analizarlos, ¿no?
Yo lo que les decía que lo que comúnmente se hace es que una vez que se identifican, se trata de identificar qué influencia tienen estos puntos, ¿no? En nuestro modelo. ¿Y cómo lo medimos? Pues básicamente es quitando y poniendo. Los quitas y los pones para ver cuánto cambia el modelo por haber ajustado el modelo sin esta observación y luego con esta observación. Y de esa forma podemos verificar el impacto que tiene esa observación en nuestro modelo. A eso le llamamos, ¿cómo se le llama? La influencia que tiene la observación en el modelo que nosotros queremos ajustar. Pero estas dos primeras, esta técnica de identificar puntos que se alejan de la zona de muestreo es fundamental para precisamente identificarlos, verificar que todo esté bien, porque a veces les digo, hay errores de dedo, ¿no? De alguien se escribió mal el punto y lo que sea. Entonces, pues mejor corregirlos desde antes de que hagamos cualquier tipo de ajuste. O en su caso, si es que está correcta la información, hay que medir la influencia que van a tener estos puntos en nuestro modelo. Y si es un punto que mueve drásticamente las inferencias, es decir, las estimaciones, pues prácticamente la recomendación es mejor quitarlos del modelo, decir, ¿sabes qué? Yo prefiero ajustar bien a todos estos demás que están aquí bien bonitos, a cambiar mi modelo drásticamente con tal de querer ajustar este punto que la verdad está alejado de la zona de muestreo. Entonces, esa es un poco la técnica que nosotros ocupamos una vez que los identificamos, es analizarlos, ver qué pasó y luego medir su influencia, ¿no? Ahora, ¿cómo medíamos la influencia? Eso sí me acuerdo que lo estábamos viendo eh, en la parte de, ¿cómo se llamaba esto? De punto influyente, esta parte de punto influyente, en donde precisamente nosotros queremos cuantificar cuál es el efecto que tiene esa observación. O sea, yo puedo hacer esto para cada observación que me estás pasando en la matriz diseño. ¿Qué pasa si yo quito una observación en la matriz diseño y veo o cuantifico cuánto cambian mis estimaciones, ¿no? Porque yo puedo calcular a beta gorro, ¿no? Quitando al punto, quitando algún punto. O sea, esto lo puede hacer para cualquier punto, no nada más para los influyentes. La idea es encontrar cuál es un punto influyente. Entonces, lo que yo voy a hacer en este tipo de análisis es ir quitando una observación a la vez. Imagínense que ustedes tienen una matriz de diseño que tiene 100 observaciones, es decir, 100 renglones. Lo que ustedes van a hacer para poder hacer este cálculo de identificar si un punto es influyente o no, es, pues, si tengo 100 observaciones, lo que voy a hacer es quitar la primera observación de la matriz diseño, hacer el ajuste y ver a mi beta. Y luego quito al segundo, bueno, primero hago el ajuste completo, ¿no? Hago el ajuste con los 100 observaciones y veo mi vector de betas. Luego quito la primera observación y veo a mi vector de betas. Nuevamente, si veo que mi vector de betas se parecen mucho, ¿qué quiere decir? Que ese punto no está influyendo en el modelo. O sea, lo tenga o no, los betas siguen siendo similares. ¿Cuál sería el problema que nos alertaría este análisis? Que si te quitas la primera observación y ves que el beta, la matriz de estimadores, perdón, el vector de estimadores cambia drásticamente, inmediatamente nosotros vamos a tener que levantar la mano y decir, sabes que este es un punto que influye mucho en la inferencia del modelo, ¿no? Y entonces pues tenemos que ver qué vamos a hacer con él, porque es un punto que está moviendo drásticamente la estimación, ¿no? Sobre todo los betas, es ahorita lo que estamos verificando. Si este punto, además de que mueve los betas, está alejado de la zona de muestreo, la verdad es que ahí inmediatamente la recomendación es mejor quítalo, ¿no? ¿Por qué voy a estarme preocupando? ¿Por qué tengo que estar ajustando un punto que está muy alejado de la zona de muestreo? Y si me está moviendo drásticamente los betas, pues la verdad es que yo mejor lo quitaría, ¿no? Aunque me digas que está bien y toda la cosa, digo, ¿sabes qué? Yo prefiero ajustar a los demás, ¿no? A que yo mueva drásticamente mis estimaciones solo por querer ajustar este punto que está aparte alejado de la zona de muestreo. Otra forma que también podemos cuantificar si un punto es influyente es a partir de los ajustados, es decir, ajusto el modelo con todas las observaciones y luego ajusto el modelo quitando la iésima observación. Y también cuantificar cuánto es esa diferencia entre el vector de ajustados con todas las observaciones y el vector ajustados quitando a la iésima observación, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es, ¿y cómo cuantifico una diferencia, no? Porque yo les estoy diciendo, hay que cuantificar la diferencia entre beta gorro y beta gorro quitando la iésima observación. Pero ¿cómo cuantifico? Tengo que sacar una métrica de qué tanto se parecen dos vectores, ¿no?
Entonces aquí surge la idea, pues, ¿cómo cuantifico la distancia entre dos vectores? Y la primera forma que se nos ocurre es la distancia euclidiana. Sin embargo, en análisis multivariado uno se da cuenta que en términos de variables aleatorias, eh, la mejor forma de calcular distancia entre este tipo de cosas que son variables aleatorias realmente, se le conoce como la distancia de Mahalanobis. Esta seguramente la van a ver en análisis multivariado. No es la distancia, la clásica distancia, ¿cómo se le llama esta? Euclidiana, no es la diferencia euclidiana, toma en cuenta la correlación que puede existir entre los vectores. Y entonces, precisamente, esta es la distancia que define o que nos definió Cook, así se le conoce la distancia de Cook, entre dos estimadores, entre dos estimaciones, ¿no? Acuérdense, yo tengo la estimación de beta con todas las observaciones y tengo la estimación de beta quitando a la iésima observación. Entonces, la distancia de Cook precisamente va a tomar en cuenta la correlación que existe entre los estimadores, porque tengo estimadores aquí, ¿no? En cada vectorcito yo tengo varios estimadores. Entonces, toma en cuenta las correlaciones que existen entre ellos para definir esta distancia. Y entonces, pues esto es lo que van a calcular los paquetes estadísticos para cuantificar qué tanto cambió un vector de estimaciones con y sin la iésima observación, ¿no? Eh, Aquí, pues, esto alguna vez me lo dejaron a mí de demostrar, pero es un poco complicado, pero esta es la distancia de Mahalanobis, esa no va a haber ningún problema, ustedes la van a entender cuando vean el curso de multivariado, pero pasar de aquí a acá sí tiene su truco, porque aquí lo que dice es cómo calcular la distancia de Cook, que está aquí arriba, sin recurrir a todo este tipo de cálculos, porque aquí necesito estimar a Betagorro con todas las observaciones, luego Betagorro sin la iésima observación, tengo que calcular X transpuesta a X, tengo que estimar a sigma cuadrada, o sea, son bastantes cálculos numéricos, pero bueno, se demuestra que lo puedes calcular de esta forma, donde RI, no pongo quién es RI, me parece que tiene que ser creo que el residual, tiene que ver algo con la por aquí lo debo de haber definido quién es RI, aquí arriba. Aquí está RI, es este. Se le conoce como el residual estudentizado. Pero bueno, eh, la cosa aquí es que esto nos va a dar una idea de cuánto cambió la estimación por haber quitado la iésima observación, cuánto cambió mi vector de estimadores, ¿no? Porque acuérdense que yo tengo un vector de estimadores que es Betagorro. Y de ahí lo que va a cuantificar es mediante una distancia de Mahalanobis que tome en cuenta la correlación de mis estimadores, va a tratar de identificar o nos va a tratar de medir qué tanto cambió la estimación por haber quitado la iésima observación, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice, una regla usada en la detección de observaciones influyentes es considerar DI mayor a 1, eso lo propuso el mismo Cook, ¿no? Algunos dijeron, no, ¿sabes qué? Es que es muy conservadora y algunos entonces utilizan 4 entre n. O sea, si la DI es mayor a 4 entre n es cuando te dice la observación está influyendo mucho en tus estimaciones de beta, ¿no? Eh, entonces, al final, el paquete R nos va a generar estas estadísticas, estas DI nos las va a calcular y él solito ya tiene los criterios. Desconozco cuál es el criterio que esté utilizando, yo quiero creer que es este último, el de 4 entre n, para indicarnos, el mismo R nos va a indicar, ¿sabes qué? Esta observación para mí es influyente. ¿Por qué? Porque cambió relativamente de forma importante el estimador de beta, ¿no? Se lo cambió de forma importante. Existen otras métricas que no es ver el vector completo, no es ver el vector de beta gorro completo, sino ver el vector, el estimación puntual de cada beta del modelo. Entonces también se le conocen como los DF betas, o sea, como la diferencial de beta. Y aquí sí necesitamos dos índices, porque es el Jésimo beta quitando la iésima observación, por eso se maneja el IJI. O sea, yo puedo calcular este cálculo, esta diferencia entre el jésimo estimador de beta, pero quitando la iésima observación. Entonces, o sea, son muchos DF betas los que yo puedo calcular, porque yo puedo mover la I desde 1 hasta N, que son el número de observaciones, y la J, pues la podría mover desde 1 hasta K, ¿no? Que son las K covariables que podremos llegar a tener. Entonces, igual, aquí están algunas
algunos criterios para determinar si la diferencia tuvo un impacto importante en la jésima estimación del parámetro. Aquí dice que si es mayor a 2 entre raíz de n, deberías de considerar que esa observación te está moviendo drásticamente o te está moviendo de forma importante la estimación que hiciste para el jésimo parámetro de tu modelo lineal, ¿no? Entonces, también es otra forma de identificar si tú, eh, este, si la iésima observación está modificando drásticamente a tu modelo. Entonces, en resumen, tenemos una métrica que de forma general te dice si las estimaciones de beta se movieron drásticamente, que es la distancia de Cook. Pero también la puedes calcular de forma individual, es decir, beta por beta, ver si un punto está influyendo en un beta en específico. Y aquí, pues, esta métrica se utiliza mucho cuando ustedes están monitoreando algún beta en específico, porque ustedes tienen un modelo lineal y tienen varias covariables, pero a lo mejor hay una covariable en especial que están analizando, que le tienen especial interés, alguna covariable, ¿no? Imagínense que es la tercera covariable, la beta 3. Entonces, a lo mejor ustedes están más interesados en ver la DF beta para la jésima, para la tercera beta, es decir, para beta 3. Y entonces ustedes empiezan a monitorear cuál es el cambio que tiene la beta 3 quitando cada una de las observaciones. Entonces, los DF betas tienen esa utilidad porque son individuales, por así decirlo. Van viendo el impacto que tiene cada observación, pero por beta, ¿no? El de arriba no, el de arriba es por todos los betas y aquí es por cada una de ellas. Entonces, también lo podemos mandar a llamar NR. NR ya todo está programado, nada más mandamos a llamar una función y nos va a calcular todos los DF betas, nos va a calcular las distancias de Cook y también nos va a calcular algo que le llamaban los DF fit, que es precisamente cuánto cambió la estimación de Y, porque acuérdense que también estamos o podemos estar interesados en la Y, que es la más importante a veces, ¿no? Yo quiero ver cuánto cambia mi predicción en la Y por haber quitado la yésima observación, ¿no? Y entonces, pues también se define precisamente esta métrica o esta distancia en cuánto cambió tu estimación de la yésima observación por haber quitado la yésima observación, ¿no? Está interesante la definición, ¿no? Tú tienes 100 observaciones, tú con esas 100 observaciones estimas a Y, ¿no? ¿Cuál es la estimación de Y para la yésima observación? Y después la quitas, ¿no? Y la pronosticas, ¿no? La estimas, la quitas, pero después con el modelo que te queda, estimas esa yésima observación y ves y cuantificas cuánto cambia la estimación con todas las observaciones y luego quitando a la yésima observación. Entonces, a esta diferencia se le conoce como el déficit del modelo por haber quitado la yésima observación. Si ustedes se dan cuenta, en todos estoy dividiendo entre raíz de algo, ¿eh? O sea, bueno, aquí no, pero en estas dos estoy dividiendo entre raíz de la varianza, entre la raíz de la varianza. ¿Por qué creen que hacemos eso siempre de dividir entre la raíz de la varianza? Porque se quieren estandarizar, o sea, se quieren construir índices, ¿no? Porque si ustedes nada más tomaran la diferencia de y menos y quitando la yésima observación, pues eso se ve impactado por la unidad de medida que tiene la Y, ¿no? Entonces, por eso lo que nosotros siempre hacemos es tratar de estandarizar esas medidas y por eso se dividen entre las raíces de las varianzas por lo general, precisamente para construir variables estandarizadas, por eso, o índices, pues, por eso aparecen siempre la raíz de algo, ¿no? Estoy dividiendo entre la raíz de algo porque precisamente lo que quiero es tener una medida estándar, ¿no? Independientemente de la unidad de medida que estoy utilizando, estos DF-Fits me pueden ayudar. Entonces, a grosso modo, lo que estamos haciendo, acuérdense, es cuantificar cuánto es el impacto que tiene la yésima observación en los ajustes del modelo, tanto en las betas de forma conjunta, tanto en las betas como en forma individual, pero también en las yes, que son los de FFITS. Y también aquí hay criterios de qué se sugiere para identificar si tengo un punto que está moviendo de forma importante a la estimación. Entonces, todos estos criterios, les digo, ya están programados para precisamente determinar si el punto es influyente o no. ¿Ok? Entonces, a lo que voy es, ustedes no se van a tener que preocupar por programar estas cosas. Bueno, aquí viene la fórmula, la pueden programar sin ningún problema. Pero ya para que el paquete R nada más mediante una función lo va a calcular todo, absolutamente todo, y hasta nos va a proponer cuáles son las observaciones que de plano debemos de quitar o de analizar con más detalle de qué es lo que está pasando.
Existe otra medida que también nos saca R, que se llama el Cobb Ratio. El Cobb Ratio, que si ustedes se dan cuenta ahorita, lo que yo estoy tratando de identificar es cuánto cambió la estimación puntual de los betas o cuánto cambió mi estimación puntual de la Y. Si se dan cuenta, eso es lo que están haciendo estas métricas. Quito la Y-ésima observación y veo el impacto que tiene en el modelo esa Y-ésima observación, pero de forma puntual veo el estimador cuánto está cambiando, de forma puntual, la estimación puntual. Algo que trata de hacer esta métrica que se llama el Cobb Ratio es trata de identificar cuánto cambió la varianza de tu estimador. Está interesante esta métrica. Cuando yo la vi, me llamó mucho la atención porque dice, sí, cierto, a veces nos concentramos mucho en la estimación puntual, pero a nosotros en estadística nos interesa mucho la varianza de la estimación, ¿no? La varianza del estimador. Acuérdense que la varianza nos da una idea de qué tan preciso es la estimación, ¿no? Si ustedes tienen mucha variabilidad, este, quiere decir que su estimación puntual puede ser no representativa, o sea, tienes tanta variabilidad que la verdad la estimación puntual carece de todo sentido, puede ser cualquier número si tienes mucha variabilidad. De ahí que medir la varianza de los estimadores es muy importante, ¿no? Por eso aparece el error estándar en estadística. ¿Qué es lo que va a hacer el Cobb Ratio? Va a tratar de medir cuánto cambió la variabilidad del estimador por haber quitado la y-ésima observación. ¿Ya vieron cómo cambió el enfoque? En el primer enfoque que nosotros estábamos viendo, cuantificábamos cuánto cambia la estimación, ¿no? El valorcito, el número. Con todas las observaciones, beta 1 vale 5. Quito la y-ésima observación y ahora no vale 5, vale 30. Híjoles, cambió drásticamente el modelo. Bueno, lo que va a tratar de hacer esta métrica ahora es ver no tanto la estimación puntual, sino su variabilidad. Tú tenías un estimador que tenía una varianza de 5, de 2, por ejemplo, y quitas la y-ésima observación y esa varianza de 2 se convierte ahora en una varianza de 1000. Te está diciendo ese punto está influyendo bastante en las estimaciones, ¿no? Entonces, también lo que se trata de aquí de tener es una métrica que nos ayude a verificar qué tanto cambió la varianza de mis estimadores por haber quitado la y-ésima observación. ¿Sí vieron? Quiero ver el impacto, pero ahora en la varianza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saco una varianza generalizada aquí? Porque si ustedes se dan cuenta, la varianza de un estimador es una matriz de varianzas y covarianzas, ¿verdad? O sea, la varianza de un estimador vector, ¿no? No es un número, no es un número, es una matriz de varianzas y covarianzas. Entonces la pregunta es, ¿cómo reduzco, cómo cuantifico en un solo número la varianza de todo un vector de variables aleatorias? Y una forma de generalizar esta medición de variabilidades a través del determinante. Es decir, saca el determinante de la matriz de varianzas y covarianzas. El determinante ya es un número, ¿verdad? Ya es un número. Entonces, de esa forma tendrías como una métrica en un solo número de qué tanta variabilidad hay en tu vector aleatorio. Vean cómo estoy cambiando, lo que estoy diciendo. Yo tengo un vector de estimaciones, es el betagorro. Yo no puedo calcular o en el probabilidad como tal no está definida la varianza del vector como un número, ¿verdad? La varianza del vector es una matriz de varianzas y covarianzas. Lo que ahorita estoy definiendo por primera vez es, pero a mí me gustaría tener toda esa información de la matriz de varianzas y covarianzas en un número. Y entonces una forma de generalizar esto o de definir esta variabilidad dentro del vector, del vector aleatorio es a través del determinante de la matriz de varianzas y covarianzas, y ese ya es un número. Y la idea sigue siendo lo mismo. Si tú tienes un número muy grande, quiere decir que ese vector tiene mucha variabilidad. Tienes un vector, una determinante muy pequeño, quiere decir que tiene poca, ¿no? Em, entonces, ¿qué es lo que hace la métrica del Cobb Ratio? Pues va a medir precisamente, y por eso le llama ratio, porque va a ser un cociente, va a calcular la varianza generalizada del vector beta, quitando la y-ésima observación, y la va a dividir entre el Cobb Ratio, perdón, entre la varianza generalizada de todo el modelo completo con todas las observaciones. ¿Qué pasa cuando el Cobb Ratio es menor a 1? Indica que la y-ésima observación mejora la precisión, ¿no? ¿No? Si está claro, ¿no? Porque si es menor a 1, ¿verdad? Quiere decir que quitando la y-ésima observación redujiste varianza.
y cuando es mayor a 1, quiere decir que aumentaste varianza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues vamos a ver precisamente cuáles son los que hay puntos de corte, pues, para determinar cuándo ya de plano tenemos un cambio drástico en la varianza. Aquí algunos actores se inclinan nada más por ver el Cobb ratio hacia arriba, es decir, se preocupan cuando el Cobb ratio está muy alto porque está diciendo estás empeorando las estimaciones, estás empeorando la varianza. Y entonces solo se fijan en el punto de corte hacia arriba. Dicen, hijo, preocúpate cuando tu Cobb ratio sea mayor a 1 más 3p entre n, ¿no? Evidentemente hay teoría de por qué salieron estos puntos de corte. Eh, eh, Pero pues unos autores dicen, pues a mí preocúpate cuando el Cobb ratio crezca, porque si está creciendo, quiere decir que estás empeorando la varianza de tus estimadores. Entonces, en cambio, si la estás reduciendo, pues hasta ni te deberías de preocupar, ¿no? Las deberías de dejar. Y otros autores dicen, no, ¿sabes qué? Me tengo que preocupar tanto para arriba como para abajo, porque finalmente yo necesito una métrica de qué tanto está influyendo el punto en el modelo, tanto para bien como para mal. Entonces están las dos, los dos criterios. Yo voy a usar el de ambos, o sea, tanto para arriba como para abajo. Si el Cobb ratio está o muy por arriba, o muy por arriba del uno, muy por debajo del uno, entonces las voy a considerar como un punto que está cambiando la estructura de varianzas y covarianzas de mis estimadores. Y entonces también las puedo cuantificar, pues, para identificar si el punto está teniendo una influencia en nuestro modelo. Todas estas métricas las van a poder encontrar en esta función, que según yo recuerdo está en la librería stat. O sea, ni siquiera tienen que instalar una nueva librería, ya la tiene definida R. Nosotros construimos nuestro modelo lineal, mandamos a llamar esta función y ya nos va a calcular los df beta de cada una de nuestras covariables que tenemos, los df fit, el Cobb ratio y la distancia de Cook. Nos va a calcular los leverage o la diagonal de la matriz sombrero, ¿no? La diagonal de la matriz sombrero. Y lo más bonito es que aquí nos va a hacer ya el análisis de toda esta información que tiene y nos va a decir por medio de un asterisco cuál observación es la que está identificando como de alta influencia, ¿no? Que está moviendo drásticamente al modelo. En este caso me dice, ¿sabes qué? La observación 9 y la observación 22 de tus datos tienen una influencia importante en el modelo. Quizás las deberías de quitar, ¿no? Y una gráfica que a mí me gusta mucho, que se llama Influence Plot, te lo va a sumarizar todo en una sola gráfica. Aquí te va a poner lo residual, aquí te va a poner el hat, ¿no? La matriz sombrero. Y el círculo, ¿cómo se llama? El tamaño del círculo va a ser la distancia de Cook. Entonces, cuando ustedes vean un circulote grandote, pues quiere decir que esa observación está. Ahora, aquí lo que no me gusta es que no te pone los números. Creo que sí ahí tengo el código, ahorita vemos si sí nos pone los números, pero debería de ponerme aquí, mira, esta es la observación 9, ¿no? Aquí en el centro del círculo. La observación 9 tiene una distancia de Cook muy grande, es decir, está modificando tus estimadores de beta, por eso está con un círculo grande, porque la distancia de Cook, acuérdense, mide cuánto cambió el vector de estimadores. Entonces, si ustedes ven un circulote grandote, quiere decir que tuvo una influencia en el vector de estimaciones. Si ustedes ven una HII muy grande, quiere decir que está fuera de la zona de muestreo, ¿no? También te lo está poniendo aquí, ¿no? Fuera de la zona de muestreo. Y por otro lado, tienes un residual muy grande, quiere decir que si quitas esa observación, em, el residual de Jackknife es, bueno, es que eso no se lo definí, pero aquí viene arriba, viene precisamente el residual, a ver dónde lo viene por acá, aquí lo definí, residual de Jackknife, estadounidizado, es quitando la iésima observación, residual de Jackknife. Ah, es el RStudent, sí. A través de esta función uno puede calcular los residuales estudentizados, que son precisamente estos. Student residual, ¿no? Y entonces, pues de esa forma podemos cuantificar si por medio de una gráfica es muy rápido, la verdad es que a mí me gusta mucho esta gráfica porque pues viendo el circulote, ¿no? Y sobre todo el resultado de Jackknife, lo que se espera es que aquí hay una densidad de student metida, se espera que los números estén entre -3 y 3,
¿no? Entonces, cuando uno ve ya números arriba del cercanos al 4, pues dice, híjoles, ya sí está raro este número, ¿no? Está muy atípico. Entonces, por medio de esta gráfica, pues uno puede identificar, ¿sabes qué? Este es el punto que más me está llamando la atención, ¿no? Todo esto que les platiqué y que viene en sus notas, lo estoy tratando de plasmar en este código R. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo podamos ver. De nuestros datos, estos de la Liga de Fútbol, ¿se acuerdan? Los hemos estado trabajando. Em, Vamos a ver cómo funciona todo esto que les platiqué. Precisamente con estos datos vamos a borrar la memoria porque quién sabe qué tantas cosas tenga aquí en el R. Vamos a borrar nuestra consola. Vamos a ir con control L. Entonces, voy a, voy a utilizar estas librerías. No me acuerdo. La car va a ser para unas cosas ahí de los residuales, de la normalidad de los residuales. Y la data table es para leer datos. A mí me gusta mucho, les digo, les recomiendo siempre traten de utilizar la función data table para leer data frames, para leer datos. Es más rápida, es muy eficiente. Pues aquí tenemos nuestros datos, ya los hemos estado nosotros trabajando, ¿no? Estos datos de fútbol americano, en donde la Y nos dice cuántos juegos ganó, ¿no? Aquí dice cuántos ganó y las variables explicativas, ¿no? Yo no sé mucho de fútbol americano, pero pues bueno, aquí nos dicen todo lo que hizo el equipo, ¿no? El equipo de Washington ganó 10 partidos, X1 es el número de yardas que corrió, ¿no? Durante la temporada, 21, cuántas yardas no se pasaron, no sé, 285 y así, ¿no? Em, entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros haríamos? Imagínense que les llegan estos datos. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer entonces? Es verificar nuestra matriz diseño, ¿no? Acuérdense que eso es lo que nosotros tenemos que estar verificando de que no vengan datos raros. Lo primero que hago en este código, si se dan cuenta, es esta columna de team, yo no la necesito en mis modelos porque es una variable que está describiendo cada renglón, ¿no? Entonces, por eso le estoy poniendo como el row names. Cada data table o data frame tiene un row names, ¿no? Y aquí en este caso, pues son los índices del 1 al 28, pero por medio de esta función yo los puedo rebautizar y precisamente les voy a poner el equipo al que pertenece cada renglón. Aquí están los equipos en cada uno de los renglones. Por medio de este comando, lo único que estoy haciendo es bautizando los row names, ¿no? Precisamente para cada uno de los equipos. Y ya la puedo borrar, ya la tengo guardada en row names, entonces mi data table ahora se ve así. Ya borré la columna team, pero realmente no la borré porque está guardada en la de row names, o sea, la tengo ahí guardada por si la equipo para algo. Eso nada más fue una manipulación muy rápida del data frame o del data table, entonces realmente estos son nuestros datos Y que queremos modelar a partir de todas estas covariables. Entonces, análisis de la matriz diseño. A ver, ¿qué me acabas de mandar? ¿No? Entonces le decíamos que nosotros tenemos el BIF, ¿no? Para correr la función BIF que está guardada dentro de la librería car, yo necesito primero ajustar el modelo mediante, ya saben, la función LM, ¿no? Entonces, en este momento model ya tiene todo, ¿no? Tiene ahí los estimadores y todo. Aquí construyo la matriz diseño, ahorita vamos a ver para qué, pero bueno, la matriz diseño ahí está, ¿no? Son las X1 hasta XN y le agrego el 1, ¿eh? Le agrego el 1 porque acuérdense que la matriz diseño tiene el vector de 1 si es que quiero intercepto. Eh, Aquí lo importante es el BIF. ¿Qué es lo que pretendemos ver con el BIF? Si alguna columna es combinación lineal de las restantes. Queremos ver que no haya problemas de multicolinearidad. Entonces la función car, la función BIF dentro de la librería car nos va a calcular los BIF o factor de inflación de cada una de las columnas. Acuérdense cuál es la teoría que hay detrás. Está ajustando un modelo lineal de X1 en función a las restantes. Y si el BIF es muy alto, quiere decir que X1 casi es combinación lineal de las restantes covariables. La teoría nos dice que nos debemos de preocupar con BIFs mayores a 10. Si tú ves un BIF mayor a 10, quiere decir que una columna está teniendo mucha correlación con las restantes. Y entonces una recomendación es mejor elimínala, porque esa covariable prácticamente la puedes reproducir
mediante las otras covariables. Aquí pues simplemente la mandé a graficar para que se viera bonita. Vamos a ver si por acá la tengo. Aquí está, esta gráfica que está aquí. Estos son los BIF. En la columna Y tengo el BIF. Y aquí tengo mis covariables y el punto de corte de hecho es 10. Y si se dan cuenta, pues aquí le puse el punto de corte, a ver, H igual a 10. Ahí se ve la línea. ¿Sí la ven? Una línea. Eh, Nos piden el código. Bueno, pues lo están viendo ya, ahorita lo pueden copiar, no se preocupen. Se va a grabar. Em, entonces, esta línea, pues me está diciendo el punto de corte, ¿no? Y sabes que si tú tienes un BIF arriba de esta línea, preocúpate de esa covariable porque seguramente tienes un problema de multicolinearidad con esa variable. Y de hecho aquí lo hice porque yo no lo detecté. Aquí me está diciendo no tienes problemas de multicolinealidad, todas tus covariables están perfectas, no tienes ningún problema con ellas en esta data, en estos datos. Pero yo a propósito creé la variable x10. Vean cómo la estoy creando a propósito como una combinación lineal de x1 y x3, ¿no? Em, y a propósito lo estoy haciendo para que ustedes vean cómo en efecto el BIF la va a detectar. Va a detectar este cambio. Miren, mañosamente estoy construyendo una variable x10 que es la combinación lineal de x1 con x3. Aquí le metí unos coeficientes 2 y -1 y todavía le sumé aquí un error así para que uniforme toda la cosa. Esto es un número aleatorio. Para que no sea una combinación lineal perfecta, porque eso es lo que realmente ocurre en la vida real. Ahorita yo acabo de crear una variable nueva que es x10, ¿ya la vieron? Ahí está metida, x10. Ya se creó en nuestro data frame o data table. Yo ya sé, porque así la construí, que x10 tiene un problema de multicolonialidad porque la puedo reproducir a partir de x1 y x3. Ahora, no la puedo reproducir exactamente porque tengo aquí un ruido, ¿verdad? Un ruido aleatorio, pero casi la puedo reproducir. Matemáticamente mi matriz tiene inversa. O sea, x transpuesta a x tiene inversa porque no hay una combinación lineal perfecta de x10 con las restantes. ¿Verdad? No la hay por este error que le metí. Pero numéricamente puedo llegar a tener un problema. Entonces, si yo vuelvo a hacer el ajuste del modelo y le vuelvo a llamar al BIF y los vuelvo a graficar, ¿qué es lo que ustedes ven? Vean cómo los BIF explotan. Lo grafiqué de entre 0 y 100 porque pues vean, el BIF se explotó. De hecho, el BIF tiene que estar entre 0 y 10. Yo lo grafiqué entre 0 y 100. Entonces, en efecto, me está diciendo, ¿sabes qué? Tienes un problema con x1, x3 y x10. Pues sí, si x10 es combinación lineal de x1 y x3, pues también x1 es combinación lineal de x3 y x10. Me piden un zoom. Y ahorita hacemos un zoom. Entonces, vean cómo la función BIF detecta que en efecto hay problemas de multicolonialidad. En este caso me está diciendo, ¿sabes qué? X3, X1, X3 y X10 tienes un problema con estas tres covariables porque entre estas tres tienes un problema de multicolonialidad, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es, pues, ¿cuál de las tres te borras? Te tendrías que borrar alguna porque las tres tienen el problema. Y sí tiene sentido que las tres tengan el problema, porque si yo creé la X10 en combinación lineal de X1 y X3, pues lo que va a pasar es que también X1 la puedo poner en combinación de X10 y X3, ¿no? O sea, también X1 tiene el problema y también X3 va a tener el problema porque X3 la puedo poner en combinación lineal de X10 y X1. Entonces, esto es lo bonito de la función BIF, que te los va detectando, ¿no? Eso lo hice nada más, la metí como ruido precisamente porque quería que vieran cómo en efecto la función BIF detecta ese tipo de cosas cuando tú tienes problemas de multicolinearidad en tu matriz diseño. Aquí la voy a borrar porque ya no la quiero, simplemente voy a borrar la décima covariable porque fue la que metí artificialmente para que ustedes vieran que el BIF en efecto identifica ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Les llegan sus datos, revisen que esos datos no tengan problemas de multicolonialidad. ¿Cómo lo van a hacer? Por medio de la función BIF. Ustedes pueden identificar si una variable está haciendo combinación lineal de las demás. Mayores a 10, esa es la técnica, mayores o el criterio que se utiliza, un BIF mayor a 10, ya preocúpate, puedes tener un problema de multicoliniaridad y mejor ve cuál borras, ¿no? ¿Cuál variable vas a borrar? Porque estás teniendo ese problema de multicoliniaridad, ¿ok? Lo que yo les comentaba también es verificar si no hay errores en la zona de muestreo, ¿no? Entonces, la idea de este análisis es identificar
que en estas observaciones, que son cuántas, en este caso son 28 observaciones, en estas 28 observaciones no vengan datos raros, eso es lo que nosotros queremos identificar, que aquí no vengan cosas raras, o sea, que no venga un dato que esté fuera de la zona de muestreo. Cuando son dos covariables, les digo, yo puedo hacer una biplot, ¿no? X1 y X2, por ejemplo, y podría en cierta forma identificar si hay puntos raros, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a graficar X1 contra X2 en un plot tradicional, para ver, es una forma de identificar outliers, ¿no? O sea, graficas los puntos que hay en X1 y los que hay en X2, los mandas a graficar, entonces, ya los grafiqué, ya están los puntos, ¿no? Entonces ahí está la variable X1, la covariable X2 y está la nube de puntos. Imagínense que hay aquí la nube de puntos, pero hay un punto que está bien alejado como por acá, ¿no? O sea, que se sale del gráfico y anda por acá. Pues en efecto, ese es un punto raro, es un punto de, oye, tú me estabas dando valores entre 1500 y 3000, entre 1500 y 2500, y de repente me diste un número que va en 10,000. Híjoles, pues eso está raro, ¿no? A ver, tengo una pregunta en el chat, vamos a ver. Ahí, por ejemplo, si no supiéramos cómo es la combinación, con qué borremos cualquiera de las tres cifras, pues ahí depende del contexto, ¿eh? Ahí sí depende del contexto, cuál es la covariable que tú creas que puedas borrar. No sé que sea X1, no sé que X3 o que sea X10. Tú simplemente sabes que hay un problema de multicolinaridad entre estas tres covariables. A lo mejor tú en tu contexto sabes, no, pues es que esta X10, pues la puedo borrar porque sí, ya me di cuenta que es una métrica que combina las primeras dos covariables, entonces puedo borrar X10, pero pues a lo mejor dices, no, pero es que yo sí quiero que esté X10 en mi modelo, entonces borra X3. Ahí sí va a depender de tu contexto, no hay una técnica que te diga, tienes que borrar X3, simplemente te identifica que hay un problema de multicolinaridad y ya queda en ti cuál vas a borrar en función al contexto de tu problema, ¿no? Pero sí tienes que borrar una, ¿eh? No se vale, es que la quiero las tres a fuerzas, pues no, porque numéricamente puedes tener un problema. Lo que sí tienes que hacer es determinar tú en tu contexto cuál vas a volarte, ¿no? Y pues aparte, la principal, la técnica ideal es pues, borra la que tenga el mayor BIF, ¿no? Pues esa es la que tiene el mayor BIF. A ver, bórrala y vuelve a calcular el BIF a ver si ya se corrigieron las demás. Eso podrías hacerlo, pero depende mucho de tu contexto. Digo, no, pues esta covariable ni me interesa, bórrala y vuelve a calcular el BIF y ve a ver cómo se va comportando. Y así, hasta que tengas los BIF menores a 10 es cuando puedes continuar, ¿no? Pero sí es una buena pregunta. Aquí es, ¿cómo determino cuál de las tres voy a borrar? Pues la verdad es que está en función al contexto de tu problema. En este caso yo la tenía fácil porque dije, pues la 10 es la que construí a partir de la 3 y la uno, entonces pues voy a borrar la 10, ¿no? Pero pues en la vida real no sabes, ¿no? Entonces tienes que borrar la que tú consideres o que en tu contexto de tu problema digas, ¿sabes qué? Esta no me está sirviendo. Entonces les comentaba de las observaciones fuera de la zona de muestreo. Cuando son dos dimensiones, yo las puedo ver, ¿verdad? Es lo que les decía. En dos dimensiones yo puedo ver estos puntos, identificar si hay puntos raros. Yo, la verdad, así viendo los datos, pues no veo nada raro. La nube de puntos está, pues así, dispersa. Está bien. Les digo, a mí me hubiera preocupado si yo viera un punto, por ejemplo, aquí estoy moviendo en 3000 y de repente me dieras un punto en 30,000, 3000, ¿no? Entonces, como por acá, ¿no? Así, fuera de mi monitor. Ahí sí, esos puntos son raros. Oye, qué raro que me hayas dado todos los puntos por acá, pero me diste un punto en 30,000. Se me hace que te equivocaste y por ahí se te fue un cero. La cosa es cómo identificar esos puntos, ¿no? Yo les decía que una forma es a partir de la matriz, dice la matriz sombrero, ¿no? Ver la diagonal y ver esa cosa, ¿no? Ese criterio. Los leverage points les conocen en la práctica. De hecho, aquí los estoy haciendo, ¿no? Ya me acordé aquí. De aquí hice una trampa. Un ejemplo de colinealidad, ya lo vimos. Hay una técnica que se llama, que no las pongo en las notas, pero sí se las platico porque seguramente la van a utilizar mucho. En la práctica se utiliza mucho, también en Machine Learning la llevan a utilizar, que se llama la técnica de componentes principales. Es una técnica muy bonita, a mí me gusta mucho la teoría que hay detrás de esta técnica. ¿Cuál es el problema de estos puntos, de esta matriz diseño? Ahí está la matriz diseño, ya la conocen. Ahí está mi matriz diseño. Realmente, si yo quisiera graficar este punto,
¿En qué dimensión tendría que estar poniéndolo? Pues es un punto que tiene 10 entradas, ¿no? Tiene el 1 y luego tiene las 9 de acá. Entonces está en R10. Este punto, si yo lo quisiera graficar, tendría que ir a R10 a graficarlo. Y luego este otro punto, pues también tendría que ir a R10. Es decir, si yo quisiera ver estos 28 puntos, verlos así en la nube de puntos, pues tendría que ver R10, ¿no? Tendría que ser capaz de ver R10 y no lo puedo ver, no puedo ver R10 en la práctica, es imposible ver R10, ¿no? Nada más podemos ver R3, lo máximo que llegamos a ver nosotros. Entonces, existen técnicas multivariantes de reducción de dimensionalidad, así se le llama. Yo tengo una base con muchas covariables, pero yo me cuesta trabajo analizar tantas covariables. ¿Qué es lo que hago? Reduzco la dimensión de los datos a, por ejemplo, solo 2 dimensiones. Está bonita esa teoría, ¿no? Imagínense que les dan una base con 100 variables, 100 covariables. Híjoles, ¿cómo analizo 100 covariables? Son muchas. Ah, pero si tú me dieras solo 2 covariables, yo sí las podría graficar en R2 y visualizar los datos. ¿O no? Entonces, la técnica que nosotros vamos a aplicar aquí en este código es precisamente una técnica que reduce dimensionalidad de la base de datos. De R10 la va a llevar a R2. Muy bonita, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues es lo que ustedes hacen, lo que ustedes ven en su sombra. Por ejemplo, en R3, ustedes pueden ver su sombra en R2, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Vamos a ver la sombra de los datos que están en R10, las vamos a ver proyectadas en R2. Lo mismo que pasa con nuestra sombra. Nosotros estamos en R3, pero su sombra está en R2. La pregunta es, ¿cómo nos conviene proyectar la sombra? Pues nos conviene proyectar la sombra de tal manera que no perdamos información del objeto que está en R3 o en R10. Entonces, precisamente la técnica de componentes principales hace eso. Reduce la dimensión de la matriz, en este caso la matriz está en R10, va a reducirla a dimensión R2 y por medio de la función bplot vamos a ver la sombra de los puntos que están en R10 proyectadas en R2. ¿De acuerdo? Evidentemente pierdo información, ¿eh? O sea, no quiere decir que el 100% de los datos estoy viéndolos, no. Evidentemente tengo que perder información porque estoy reduciendo dimensionalidad. Pero algo que me gusta de esta técnica precisamente es que lo hace de forma óptima. Busca la mejor proyección de los datos para que no pierdas información del objeto que está en la dimensión R3, R4, R5, R6, ¿no? Entonces, ustedes mandan a llamar esta función printcom, precisamente va a ser el cálculo de las componentes principales, así se le conoce, que son X1 y X2, o sea, vuelve a crear la sombra de los puntos en R2 y por medio del comando bplot, ustedes van a poder visualizar, ahí están los 28 puntos de mi base de datos están visualizados en R2. Los datos están en R10, pero estamos viendo en este momento su sombra en R2. No, no le den nombre a componente 1 ni le den el nombre a componente 2, se le llaman los componentes principales, son combinaciones lineales de las 10 covariables que ustedes están trabajando. Eso lo van a ver en análisis multivariado y lo van a entender qué es lo que hizo la técnica, es mucha álgebra lineal lo que está metiendo. Este, pero vean, ahí están viendo los puntos, está la nube de puntos y aquí uno puede identificar si un punto se está alejando de la zona de muestreo y yo la verdad lo veo bastante bien, o sea, no veo un punto que se me esté alejando, ¿no? Todos están como encerrados bastante bien. Para que nosotros podamos visualizar esta técnica a propósito, voy a agarrar la observación 28 de mi matriz diseño, la voy a multiplicar por 2 y la voy a agregar abajo en una observación 29. A este le voy a llamar la matriz diseño new. Ya ven cómo tengo aquí una observación aquí metida. ¿La vieron? La observación 29. Y este está a propósito para que ustedes vean que en efecto es una observación rara, ¿no? O sea, si todos los puntos andan moviendo como en 2000, 1600, 1900 y este en 3000, pues evidentemente la técnica debe de identificar que la observación 29 está fuera de la zona de muestreo y por lo tanto es un punto raro que a lo mejor alguien se equivocó cuando estaba capturando los datos. Entonces, si yo vuelvo a llamar la función printcom y vuelvo a llamar el bplot, vean qué es lo que va a pasar. Aquí están la sombra de sus puntos y vean qué es lo que te está diciendo. La observación 29, tienes un problemón. Esa observación 29 se está alejando de la zona donde tú recibiste la muestra para tu modelo lineal
y por lo tanto la observación 29 es candidata que la tienes que revisar, qué está pasando, si alguien se equivocó, si alguien hizo algo raro en esta observación 29, ¿ok? Entonces, este, hay mucha teoría, la verdad es que no viene ni en las notas de la parte de diagnósticos del modelo, pero a mí me gusta hablarles de esta técnica porque es muy bonita. Les digo, los de Machine Learning también la llegan a usar porque es muy importante reducir variabilidad, oye, perdón, dimensionalidad. Y pues una técnica que se está completamente basada en álgebra lineal. Y está muy bonita la teoría de por qué, de cómo hace la proyección para garantizar que estés viendo la mejor representación de tus puntos en R2, cuando tus puntos están en R10. Pues vean, aquí esto es lo que luego brinca, ¿no? Oye, mira, todos los puntos andan por aquí y este 29 anda perdido, ¿no? ¿Qué pasó? Pues seguramente es un punto que alguien se equivocó y pues sí, pues se equivocó porque lo multiplicó por 2 a propósito aquí el profesor, entonces por eso se ve luego la tipicidad, ¿no? Entonces, así es como podríamos llegar a identificar también datos raros. Y también lo podemos hacer con lo que nosotros comentábamos, ¿no? La matriz sombrero y ver la diagonal de la matriz sombrero. Pues aquí lo estoy haciendo nuevamente. Estoy agregando a mi data frame nuevamente esa observación rara, la observación 29. ¿Ya la vieron? Ahí está metida. Voy a ajustar el modelo, le llamo modelo 2 con esa observación rara. Por medio de la función HatValues del modelo 2, yo puedo graficar precisamente eso que les comentaba de identificar si tengo un leverage. Entonces, aquí está las 29 observaciones y aquí está la HII, ¿no? Y este es el punto de corte que nos recomiendan las notas, el 2P entre N, ¿se acuerdan? Entonces, este es el punto de corte y en efecto me está diciendo esta otra técnica que es distinta a la de componentes principales, me está diciendo, ¿sabes qué? En efecto, tienes un problema en tu observación 29, porque vea cómo están todos los demás, las demás, diagonal, esta es la diagonal de la matriz sombrero, ¿no? La H11, H22, H33, H44, H55 y la H2929, ahí está, problema, ¿no? Te lo identifica también esta técnica. Y nada más ya para irnos, pues está la función esta, ¿no? De Inference Measure, está dentro de Stats, y vean qué bonito, ¿no? Ya nada más la mandan a correr y ya, él les hace todo, ya no se preocupen ustedes por estar quitando la iésima observación y no, no, no. Aquí están los DF betas, ¿no? Ahí están los DF betas de mis 10 covariables. Están los DF fits, ¿no? El impacto que tiene haber quitado la primera observación en el ajuste. Tiene los Cobb ratio, tiene la distancia de Cook, tiene la matriz sombrero, el HII. Y finalmente aquí ya hace la prueba y ya me empieza a identificar, ¿sabes? Que todas estas observaciones son influyentes. Aquí ya está haciendo la prueba de influencia si tienen influencia o no, y evidentemente la última observación tiene influencia, pues sí, vean su HI punto 98, o sea, todos andan por punto 3 y punto 90, pues sí, evidentemente esa nos pide a gritos que la revisemos. Y finalmente, la de influence plot, que es la que a mí me gusta mucho, aquí te la marca, mira, hasta por el amor de Dios, la observación 29, revísala. Revisa esa observación 29, vea la distancia de Cook, que es un círculo grande, lo grande vea su matriz sombrero, está muy alejada de las demás, entonces la observación 29 revísala, y la observación 4 por ahí, un poco por el residual, pero la verdad es que aquí me pide a gritos que la observación 29 es la que viene rara. Pues sí, pues fue la que mañosamente y tramposamente yo agregué a la matriz diseño, ¿sí? ¿No? Precisamente para que ustedes dieran cuenta de que en efecto identifica este tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería ver. Mañana vamos a terminar de hacer nuestro análisis de residuales. Ahora sí, toda esta clase se centró nada más en revisar la matriz diseño, ver que los datos vengan bien, que no estén alejados de la zona de muestreo y ver si no hay puntos que estén influyendo en nuestro ajuste. ¿De acuerdo? Ya lo que sigue es ver que en efecto tengamos normalidad, independencia, homoscedasticiidad, ¿no? Y linealidad, esa es la más importante, la linealidad de los datos. ¿Ok? Dice Jaime, le ando entendiendo más a este tema y no hay examen de esto. Bueno, esto es más artesanal, Jaime, la verdad. No es tanta teoría.
Y Cristian nos dice que bendita sea el álgebra lineal, sí deberíamos tener los actuarios álgebra lineal 2 obligatoria, ¿eh? Es una crítica que le hago al programa de estudios. ¿O ya es obligatoria? Le ando entendiendo más. Sí, sí, sí les recomiendo llevar análisis multivariado, más si se van a meter esto del machine learning y científicos de datos. Este, es eso que lo que se ve, multivariante, análisis multivariado. Y hay muchas técnicas. Esta que les platiqué es una de tantas técnicas que hay. Está el escalamiento métrico multidimensional, está para reducir variabilidad, componentes principales, análisis de discriminante. Hay muchas técnicas multivariantes. No la puedo dar el sin semestre. Siempre se la dan a Harim, se llama el profesor. Sé que es muy bueno. La he pedido, pero no me la dan. Si la pedimos, híjole, no tengo ni notas. Bueno, quién sabe dónde las dejé, pero lo platicamos después. Y sí, sí les recomiendo, la verdad, ¿eh? Lleven multivariado, es de cajón para los que se dedican a data science hoy en día. ¿Ok? Entonces, los veo mañana para ver el análisis de residual. Mira, pues Sergio dice que la llevó con Harim. A ver, nos podrás decir, Sergio, ¿qué tal te fue? Órale, pues cuídense. Si no hay dudas, nos vemos mañana, los residuales. Y les muevo la tarea, ¿eh? Aunque no la entreguen hoy, por lo de la... Cuídense.